Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a este video. Un poema que desató un torbellino de emociones, Esla Turkoglu le escribe a Halil İbrahim Ceylan. El mundo del espectáculo turco volvió a estremecerse esta semana con una noticia que tocó las fibras más sensibles del corazón. La reconocida actriz Esla Turkoglu, admirada no solo por su talento sino también por su sensibilidad, dejó a todos sin aliento con un poema profundamente emotivo que dedicó al actor Halil İbrahim Ceylan. Este gesto inesperado se convirtió en tema de conversación en todas partes, desde programas de televisión hasta reuniones familiares. Lo que parecía ser una simple publicación artística, se transformó en el reflejo de una historia intensa que muchos aún tratan de descifrar. El poema, titulado Todavía tienes un corazón que late, fue compartido en las redes sociales de Esla sin previo aviso. La publicación fue breve, sin contexto adicional, lo que aumentó la curiosidad de sus seguidores. La composición, cargada de sentimiento, hablaba de un amor que no ha sido olvidado, de heridas que no sanan fácilmente y de recuerdos que siguen vivos pese al paso del tiempo. Y aún así, cuando el silencio grita, escucho tu nombre. No porque te llame, sino porque aún vives en mí, decía uno de los versos más comentados. Este fragmento generó miles de comentarios, interpretaciones y hasta lágrimas entre quienes siguen de cerca la historia de estos dos artistas. Recordemos que Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan compartieron una época dorada durante la grabación de la serie Emanet, donde sus personajes se convirtieron en uno de los dúos más queridos de la televisión. Aunque su vínculo traspasó la pantalla, nunca confirmaron públicamente una relación sentimental. Sin embargo, los rumores siempre estuvieron presentes, y este poema pareció dar nueva vida a aquellas sospechas dormidas. ¿Acaso alguna vez dejamos de mirarnos así, como si el mundo se detuviera? Continúa el poema, dejando entrever una nostalgia que va más allá de lo superficial. La intensidad emocional del texto no pasó desapercibida ni siquiera por el propio Halil, quien respondió con una breve pero significativa frase: «Gracias por recordarme lo que aún no he podido olvidar». Esta respuesta, que fue publicada en una historia de Instagram, se viralizó en cuestión de horas y reavivó los debates entre los fanáticos. Los medios turcos no tardaron en reaccionar. Programas matinales, revistas digitales y hasta columnas de opinión comenzaron a analizar cada palabra del poema, tratando de entender si se trataba de una reconciliación, una despedida tardía o simplemente una expresión artística sin mayores implicaciones. En medio de todo esto, se comenzó a hablar sobre cómo el poema tocaba fibras muy personales de cada uno de los que lo leían. El amor, la pérdida, el dolor que no se olvida, elementos universales que conectaban con las vivencias de muchos. Las redes sociales se inundaron de publicaciones con comentarios sobre lo profundamente humano del mensaje de Esla, que no solo hablaba de una historia de amor, sino de algo más grande. La experiencia compartida de todos aquellos que, de alguna manera, se han visto atrapados en los laberintos del corazón. Entre las reacciones más llamativas estuvo la de Ayşegül, una periodista cultural de renombre, quien comentó en vivo: «Este poema no solo habla de amor, habla de pérdida, de memoria, y sobre todo, de la imposibilidad de cerrar ciertos capítulos». Para el público, especialmente mujeres entre los 40 y 65 años, esta historia trajo a la superficie muchas emociones propias. Algunas se sintieron identificadas con la dificultad de dejar ir a un gran amor, otras simplemente aplaudieron el coraje de Esla al expresar sus sentimientos públicamente. «No pensé que después de tantos años un poema pudiera afectarme tanto», comentó una seguidora en YouTube. Ella dijo lo que muchas no nos atrevemos a decir. Este tipo de interacción demuestra cómo el arte, incluso en su forma más íntima, puede conectar profundamente con las experiencias de vida del público. El impacto de este poema va más allá del entretenimiento.
Ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de los vínculos humanos y la manera en que el arte puede captar esos sentimientos en su forma más cruda y real. El hecho de que Esla decidiera compartir tan abiertamente un trozo de su alma, sin preocuparse por las interpretaciones ajenas, habla de una valentía poco común en el mundo público actual, donde la exposición es constante, pero la autenticidad se escapa entre los dedos de muchos. Conforme pasan los días, el poema sigue circulando, siendo leído en voz alta en programas radiales, compartido en cuentas de fans y hasta impreso por algunos seguidores que lo consideran una pieza digna de enmarcar. Lo que comenzó como un acto personal de Esla Turkoglu, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que ha demostrado, una vez más, el poder de las palabras. En un mundo cada vez más acelerado, donde la inmediatez y la superficialidad a menudo dominan, este poema se erige como un testimonio de lo que significa ser vulnerable. Esla, a través de sus palabras, logró abrir una puerta a las emociones que todos tratamos de ocultar, recordándonos que hay momentos en la vida que marcan de forma indeleble, y que esos sentimientos, aunque duros, siempre encontrarán un lugar en nuestra memoria. Por otro lado, el hecho de que Halil Ibrahim Ceylan haya respondido al poema, también refleja la sensibilidad de este actor que, lejos de caer en la tentación de desmentir rumores o distanciarse de la emoción expresada, se sumergió en la misma corriente de sentimientos que la actriz había generado. Su respuesta fue simple, pero cargada de peso emocional. A veces, no hace falta una larga declaración para transmitir lo que uno siente. En cuanto a los seguidores de la serie Emanet, esta historia les ha tocado de manera particular. Para ellos, Esla y Halil no son solo dos actores más, sino los personajes que los acompañaron durante horas de entretenimiento, que les regalaron momentos de risa, lágrimas y reflexión. Esa conexión con los personajes traspasa lo virtual y se convierte en algo mucho más personal. Verlos ahora compartir este tipo de gestos emocionales, fuera de la pantalla, crea un vínculo más fuerte con los espectadores, quienes se sienten parte de la historia más allá de las imágenes que ven en la televisión. La historia de Esla y Halil nos recuerda que, incluso en la industria del entretenimiento, donde todo parece ser controlado y calculado, hay momentos genuinos que nos tocan en lo más profundo. Como el poema de Esla, que no solo es un texto, sino un grito del alma que todos podemos comprender. A veces, las palabras se convierten en un refugio, un espacio seguro donde podemos desahogarnos, y quizás, encontrar consuelo. Queridos seguidores, si esta historia les ha emocionado tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video con quienes necesiten recordar que, a veces, un corazón sigue latiendo. Incluso cuando creemos que ya todo ha terminado.